¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos dejó esta Asamblea Legislativa y qué hay de esas primarias de los partidos políticos? De eso y más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este segmento es presentado gracias al Banco Agrícola y sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Como siempre, es un verdadero placer tener aquí en 8 en punto al doctor Rafael Lorenzana. También nos acompaña esta noche el doctor Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en los Estados Unidos, también en la India. Y también nos acompaña el ingeniero Mauricio Chusí, expresidente del Banco Central de Reserva y analista económico. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Bueno, quisiera que comenzáramos hablando acerca de, bueno, uno de los temas del momento, ¿no? Uno de los tantos. Termina ya una sesión legislativa, comienza la siguiente. Quiero que escuchemos lo que dijeron los que se van y no regresan. Y a todos y a todas les agradezco. A los que hoy terminamos y también a los que en las legislaturas anteriores, 2009, 2012, 2015, tuvimos la oportunidad de compartir. Me sale del corazón decirles que me siento orgullosa de haber sido una diputada, compañera de muchísimas personas que vi pasar por este pleno. Es evidente en el periodo 2015-2018 que se han empezado a dar cambios importantes en la transparencia del órgano legislativo. Todo buscando siempre pues el bienestar de nuestro país y de que los salvadoreños se puedan sentir representados y apoyados por sus diputados. Bueno, quisiera comenzar con usted, doctor Lorenzana, porque yo por lo menos tengo dos leyes que recuerdo claramente de esta Asamblea Legislativa. Una es la reforma del sistema de pensiones y la otra es la aprobación de estas medidas extraordinarias. La pregunta es si cuando hacemos una visión hacia atrás, ¿qué tenemos de esta Asamblea? ¿Ha sido productiva y lo que produjo realmente impacta, sirve a nuestro país o no? Mire, todo no puede ser tan tajante de que algunas que no han servido no, y las otras partes que no. No se puede darle carta blanca. Han habido algunas cosas interesantes, sin embargo, tristemente es una asamblea que vamos a recordar otra vez, como las anteriores, por los abusos, por las negligencias, por las tantas personas cuestionadas, miembros de la asamblea, que no fue posible depurarlos como se esperaba, la población esperábamos, y realmente yo no puedo decir que lamento mucho que se vayan. Espero que la próxima que venga, quizá es lo que mejor espero, que puedan ellos realmente corregir algunas cosas que fueron tan absurdas, tan tristes para la población o tan impactantes en lo que uno puede ver. Por ejemplo, el ampliar la junta directiva, los abusos de los bonos, los abusos de los seguros médicos. Todas esas cosas realmente le restan notoriedad a las pocas cosas que pudieron hacerse. Gracias a Dios, algunas no se hicieron como hubiera querido hacerlas el Ejecutivo, como en el caso de la reforma de pensiones, gracias a Dios. Pero, como le digo, para mí no es algo, estoy más entusiasmado con la asamblea que viene, a ver qué propone, que ver qué es lo que realmente, porque acaba de ver al presidente de la asamblea diciendo algo que es completamente falso, de que ellos quieren a trabajar por la población que representan. Perdónenme, si eso fuera cierto, hay muchas telas que cortar y podemos discutirlo durante el programa. Ingeniero Chusí. Bueno, yo creo que la asamblea que se va es una asamblea que deja muchos déficits. Como decía Rafael, deja la sensación de una asamblea legislativa, un órgano legislativo totalmente desprestigiado. Lo dicen claramente las encuestas, la asamblea legislativa es
el órgano del Estado más desprestigiado. Es el órgano quizás del Estado donde hemos visto quizás los peores escándalos en materia de abuso, en lo económico, de cobertura de la corrupción, el tema, por ejemplo, de los viajes. Pero además de eso, yo creo que hay un déficit bien grande, y es que una de las funciones constitucionales de la Asamblea Legislativa es el control de los otros órganos del Estado, ¿no? Es decir, en estos 3 años de los diputados hemos visto algunos casos que realmente deberían de haber dado motivo a una interpelación de los funcionarios públicos. Para mencionar uno muy fácil, es hora que no sabemos por qué se dio el default teniendo dinero, por ejemplo. Es hora que no sabemos por qué el ministro de Defensa cuestiona al fiscal general de la República por estar investigando a unos militares. Es hora que no sabemos qué pasó con la gente de la policía que desapareció en una alegre fiesta, y nadie en la Asamblea ha tomado acción con estos casos que para mí reflejan lo que ha estado sucediendo en nuestro país. Es decir, para usted, por ejemplo, esta Asamblea debería haber ejercido el control sobre el Ejecutivo, interpelando, por ejemplo, al ministro de Hacienda y al director de la Policía y al ministro de Seguridad, para nombrar algunos. Para nombrar algunos y para que los ciudadanos sepamos realmente qué fue lo que sucedió. Y si es posible deducir responsabilidades, porque el control constitucional es para eso, para que la Asamblea Legislativa deduzca responsabilidades. El daño que le han hecho estos 3 casos al fortalecimiento de las instituciones democráticas es alto. Y son el tipo de cosas que no debieron ocurrir y en los cuales yo espero que la nueva Asamblea Legislativa ejerza ese rol que la Constitución también le define. Okay. Ahora, doctor Rubén Zamora, usted escribió un editorial muy interesante específicamente sobre este tema social que se ha venido discutiendo últimamente, y es el tema de la despenalización del aborto en 4 causales específicamente. Ahora, el debate aquí en este país está envenenado definitivamente, con 2 posiciones muy extremas, ¿no? Sin embargo, ¿cree usted que esa es una deuda que le deja esta Asamblea Legislativa, digamos, aparte del sector de mujeres en este país, que se pueden ver en esas situaciones muy penosas y muy graves en algunos casos? Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que están con nosotros y a los queridos amigos con quienes vamos a conversar. Bueno, lo primero que yo quisiera señalar, para ir directo a su pregunta, es que no son 4 variantes que se están pidiendo, únicamente 2. En nuestra ley penal anteriormente había la excepción para 6. Ahora solo se está pidiendo para 2, cuando el embarazo es fruto de una violación de menor, no de cualquier mujer, de menores, ¿verdad? Y segundo, el otro, que es el problema cuando hay que escoger entre la vida de la madre o la vida del feto, el que no ha nacido, y que ahí permite. Y todo esto dentro de la primera fase del desarrollo del feto, que yo quisiera que los que son enemigos, que hablan de asesinato, que hablan de la ley de Dios, se dieran cuenta un poco que no hay que ser tan extremista, hombre. La ley de Dios es una ley que hay que tratar de cumplir, pero que el mismo Dios le ha puesto excepciones. Jesucristo le puso excepciones al no matarás, y las tenemos todos. Defensa propia, todos los ejércitos no deberían de existir nunca, ¿verdad? Entonces esas son excepciones, porque los ejércitos son para matar, ¿verdad? Y en el caso de escoger, pues el problema es que son 2 vidas en las que hay que escoger, porque si no se muere la mamá o se muere el feto. ¿Quién tiene más responsabilidad en la vida? Por lo general es la madre. Dejan a veces hasta 4 hijos sin madre. Entonces, no entender todas estas cosas creo yo que es peligroso, y sobre todo, mire, esto tiene su raíz en el bendito artículo 1 de nuestra Constitución, que dijo que la persona empieza al momento de que se juntan, ¿verdad?, lo masculino y femenino, ¿verdad?, y allí empieza la evolución. Mire,
los estudios actuales le dicen que a esa altura y por varios meses más, no muchos, pero varios meses, no hay ninguna conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque primero se desarrolla el cerebro y después se van desarrollando las redes nerviosas del feto que van de abajo para arriba. Si eso es cierto, y yo creo que ya está comprobado, el feto no puede sentir, porque usted solo puede sentir si hay conexión entre los nervios y eso. O sea que en este sentido es un tema que hay que seguirlo tratando, hay que platicarlo más. Y para mí, pues yo no había ido a la Asamblea Legislativa en todo este periodo, ¿verdad? Fui yo he andado proponiendo esto, y ya vio mi artículo en el diario de hoy, por cierto, la primera vez que me publicaron algo, ¿ya? Estoy muy contento. Entonces, fui allí y lo que yo vi fue realmente triste, que retrató muy bien ¿cómo se llama?, a lo que esta asamblea ha sido. Mire, allí, resultados, ¿cuáles? Esa es la pregunta. Uno no les pide que están dando leyes todos los días o todos los meses, no. Pero ¿cuál es el fondo? Ninguno de los que salieron a decirlo bien y misión cumplida pudo citar nada. El aumento, el arreglo un poco que hicieron la cuestión de pensiones, mire, eso es porque ya los tenía el Fondo Monetario ahorcado. Y las que hacen el control de confiabilidad del gobierno, pues estaban poniéndolo abajo por toda esa parte de tonterías, ¿ves? Entonces allí lo hicieron, pero eso que han hecho, ya se les dijo a los expertos, no les dura 5 años. O sea que el próximo presidente, sea del puesto que sea del partido que sea, va a tener una crisis de pensiones más grande que el presidente actual, que la de fue más grande que la del presidente anterior, ¿ya? Y así hemos ido creando un problema que solo puede tener solución si hay una visión nacional acordada de qué hacer con el mundo de la pensión. Bueno, que no nos vaya a pasar lo que acaba de pasar en Nicaragua, ¿verdad? Ok, tengo que ir a la pausa, doctor, pero básicamente lo que nos está diciendo es que esa es una deuda que deja entonces esta sesión legislativa. Vámonos a la pausa comercial, ya volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted en 20 minutos o en menos. Bueno, ingeniero Chussi, quiero empezar este bloque con usted, pero para que analicemos la conformación de la nueva Junta Directiva, quién debería ser el presidente y qué cualidades debería tener la Junta Directiva y, por supuesto, el presidente. Escuchemos lo que dijeron los diputados cuando hablaban de eso este día en la sesión legislativa. Acá muchos hablan de reparto, ¿verdad? A veces usan los lenguajes incorrectos, sino que son negociaciones, como en todas partes del mundo las cosas se negocian. Yo no le llamaría repartición, porque se oye muy ofensivo y muy grosero. Yo haría como una distribución de acuerdo al número de diputados que sacaron los partidos políticos. Parece ser que ya hay un acuerdo orientado a compartirla año y medio. Y definir algunas cosas que no quiero dar más avance, pero en eso se está trabajando intensamente. Bueno, los diputados lo manejan eso como que es una cuestión semántica para que la gente de repente no lo perciba de mala manera, pero ¿usted qué opina, ingeniero? Bueno, lo primero es que ninguno de los partidos políticos obtuvo una mayoría simple como para poner ellos o manejar, llamémoslo así, con el control de la Asamblea Legislativa. O sea, eso los obliga a negociar con otras fuerzas políticas. Negociar con otras fuerzas políticas significa ceder posiciones. Pero más allá de la composición de la Junta Directiva, lo primero que hay dos temas que para mí creo que son muy importantes. Primero, hay que definir si esta Asamblea va a continuar con el derroche de fondos públicos que hemos estado observando bajo ese control del FMLN y de Ghana. La Asamblea Legislativa nos cuesta 57 millones de dólares al año, cada diputado nos cuesta 750 mil dólares, cada diputado tiene una cantidad, el otro día conversábamos contigo, Carlos, acá en el programa, de que tienen 18 administrativos, y lo que se sabe es que la Asamblea Legislativa tiene una cantidad de asesores que no trabajan en la Asamblea, sino que son salarios para
sostener los cuadros de los partidos políticos. Entonces, el primer punto para mí es que hay que definir el nuevo reglamento de la Asamblea Legislativa, y ahí vamos a ver, el primer paso es si se forma una directiva de 14, una directiva de 6 o de 7, o de 9 o de 10, como se ha hablado en algunos casos, y eso va a ser la primera muestra de que sí, los partidos políticos están dispuestos a dejar que la Asamblea Legislativa continúe siendo esa feria de fondos públicos y ese abuso de fondos públicos que hemos venido observando en los últimos 3 periodos legislativos. O sea, el presupuesto de la Asamblea Legislativa se ha duplicado prácticamente en los últimos 3 periodos legislativos, y eso definitivamente ha dejado sin medicinas a los hospitales, ha dejado sin recursos a otras instituciones del Estado. El segundo lugar, es decir, es fruto de esa negociación, vamos a ver realmente la disposición de los partidos a los diferentes acuerdos políticos. Hay algunas tareas de la Asamblea Legislativa que están prácticamente en la mesa. Una de ellas es arreglar el tema fiscal. O sea, el tema fiscal prácticamente se le ha dado una solución, a mi juicio, un poco concreta. ¿Y por qué lo digo? Porque si uno revisa cómo viene el año fiscal, uno se encuentra con que los ingresos del Estado han subido 9%, pero los gastos del Estado en los 2 primeros meses del año han subido 18%. Y el tema de los subsidios ha subido 34%. Eso quiere decir que si continuamos en esa forma, en vez de reducir el déficit fiscal este año, lo que vamos a ver es que este gobierno del FMLN va a terminar el año con un déficit fiscal mucho mayor que el del año pasado, y eso definitivamente va a complicar las cosas. El otro tema es el tema de las finanzas desde el punto de vista del financiamiento. Se aprobó un presupuesto con 350 millones de financiamiento, y solo para que la ciudadanía esté enterada, al mes de abril se han emitido más de 200 millones de letes. O sea, ya el Estado tomó financiamiento adicional por 200 millones de dólares, y todavía el gasto adicional no se ha dado. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando con las finanzas públicas? Pero como todos estamos más viendo la composición de la Asamblea Legislativa, viendo quiénes van a ser los directivos, quién va a ser el presidente, estamos dejando de monitorear el tema fiscal, y el segundo semestre del año, si continúan las cosas así, van a ser muy duras. Vamos a tocar ese tema entonces en unos minutos, porque sí me parece importante las finanzas del Estado, y también si finalmente le van a entrar y le van a meter diente a esa reforma fiscal que algunos, como la gente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ha dicho que necesitamos. Pero antes de eso quiero votar entonces esta parte del tema, doctor, y es lo siguiente. Ya hablamos de honestidad y de transparencia y de austeridad en la Asamblea, y quizás la Asamblea, a pesar de que es el 1% del presupuesto general de la Nación, es emblemática porque son 84 individuos que deberían supuestamente dar el ejemplo. Entonces, ¿nos vamos a mover hacia ahí o no nos vamos a mover hacia ahí? Bueno, mire, yo no veo realmente ningún signo. Quisiera que nos moviéramos para eso. La Asamblea Legislativa es la institución del gobierno más corrupta que tenemos. En gran medida, ¿sabe por qué? Porque fue la única institución fundamental del Estado que no fue tocada por los acuerdos de paz. Tenemos ahora la misma Asamblea Legislativa estructurada en el periodo militar, con un reglamento interno de la Asamblea que es de 1950 y tantos. ¿Ya? Entonces, ahorita tenemos una Asamblea que creo yo que es lo más grave que tenemos de todo el Estado y que requiere una reforma, pero a fondo de la Asamblea, la cual solo se puede hacer si usted hace el mismo nivel de reforma en los partidos políticos. Porque la experiencia de todos los países que han intentado reforma, sea de asamblea o de partidos, es cuando si se hace uno y no el otro, se arruina la reforma.
por la vinculación tan estrecha que existe entre Asamblea Legislativa y partido. Dicho esto, mire, aquí hay cosas que son inauditas. Por ejemplo, ¿cuántas plazas más ha creado el señor presidente actual de la Asamblea que está dejando ir en el último 12 meses? Según mi información interna de la Asamblea, son más de 800 plazas nuevas. Usted llega a dependencias gubernamentales y allí están los 3 que están siempre con su escritorio y otros 3 muchachos que están sentados porque no hay ni escritorios que darle, pero que durante la campaña no aparecieron en la Asamblea, excepto para recoger su cheque, porque le hacían la campaña al partido Gana. Yo no veo por qué estos blogs no se ponen a escarbar un poco esto, porque realmente es una cosa preocupante. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que una de las tareas principales que debemos de plantearlos todos, pero no solo a los diputados, porque ahí hay diputados bien decentes, ojo, no todos son corruptos, no todos son aprovechados del dinero del Estado. Hay algunos, yo quisiera que más, pero los hay, siempre los ha habido, ¿verdad? Y allí pues se puede cambiar. Ok, entonces básicamente, doctor Lorenzana, ¿coincide usted que no necesitamos esa gran cantidad de diputados, ni esa gran cantidad de gente que tenemos, ni esa gran cantidad de beneficios en esa asamblea? Claro, es imposible no coincidir con eso. Nosotros estábamos acostumbrados y crecimos con una asamblea de 56 diputados. Se inventaron la plancha nacional y hicieron algunos cambios, quitaron la plancha nacional porque sería inconstitucional, pero los diputados se quedaron, el número de diputados se queda. Entonces, se quedaron, la justificación era porque era necesario para la cantidad de trabajo legislativo. Y ahora para el trabajo legislativo contratan 34, tiene por ahí un diputado que lo menciona mucho, 18, 20, etcétera, de personas que trabajan en la asamblea. Yo les mencionaba que el otro día hicieron una defensa un par de diputados, entre ellos algunos que tengo mucho cariño, hicieron una defensa de por qué los bonos y las indemnizaciones a los empleados que acaban de eliminar, de que te van a quitar con la nueva legislatura. No justifica nada. No justifica nada porque la Asamblea Legislativa tiene de sus manos desde hace muchísimos años una ley para regular los servicios públicos. Ahí hay una disparidad de salarios en el Estado que ellos la mostraron y entonces, claro, la Asamblea sale en caballo blanco cuando dice, mire, es que la Corte Suprema de Justicia se dan no sé cuántos sueldos y cuántos bonos y le pagan tanto a los motoristas y el Ministerio de Salud hace su parte y el otro. Sí, pero ellos tienen el control de la Asamblea, tienen esa ley ahí, que una de las cosas que tenemos que empezar a regular, el Estado ha crecido de una manera escandalosa, no solamente en la legislativa. ¿Cuántos nuevos empleos se han creado? ¿Cuál es el presupuesto que le dan a la Casa Presidencial? Es completamente absurdo. Pero claro, los diputados tienen la manera de poder resolver eso y los partidos políticos. Pero cuando dice Rubén lo de los partidos políticos, casualmente en las encuestas los más desprestigiados, los más detestables son los partidos políticos y la Asamblea Legislativa. Pues que nosotros comparamos que somos 84 y gastamos X cantidad de millones contra la Corte. Sí, pero no es una comparación legítima lo que están haciendo. Es una justificación de las sinvergüenzadas que están haciendo. Usted no me venga a decir que se va a gastar, ¿quién en su sano juicio se gasta 130 galones de gasolina al mes? Por favor. Y que las pagamos nosotros para cada uno de esos señores, más lo que se dan para los seguidores, más una serie de lujos y fantasías que quieren vivir, que nunca en su vida las han tenido. Cuando el presidente de la Asamblea ya se le olvidó cuando era fiscal, véalo ahora. Entonces cuando vienen a decir que casi se rompe la vestidura, que lo quieren quitar de presidente, que no se ha puesto, él quisiera quedarse y que ha servido al pueblo, por favor. Lo que pasa es que el pueblo se ha vuelto tolerante, nos hemos vuelto tolerantes. Nosotros en nuestros tiempos salíamos a las calles para protestar por semejantes cosas. Y la última vez que salimos a protestar aquí fue para el 743, que nos querían volar la sala en lo constitucional. Pero de aquí lo que pasa es que la población no toma conciencia, que el Facebook no es la solución para protestar, que nosotros tenemos que entrar a los partidos políticos, porque solo así, como dice Rubén, la reforma de los partidos políticos, estos intentos de disque elecciones internas,
Hay muchos defectos y ojalá habláramos de eso, de cosas que debía hacer el Tribunal Supremo Electoral, de esos padrones fantasmas que han salido, pues debían de registrarlos. Y la gente se queja de que los partidos políticos los manejan X número de personas del capital o de donde sea, o de Venezuela, de donde acusen a cualquier partido de dónde vienen los fondos, pero la población no está dispuesta a contribuir para tener algo que decir y para ganarse el derecho de ir a votar y elegir a sus candidatos como ahora lo tratan de hacer. Que un primer paso, está bien, yo no me estoy quejando mucho de eso, sé que no son ninguno, ni este que ha sido, ni el del FMLN van a ser transparentes, mucho menos el de Nayib, que ya se lanzó sin partido. Pero el problema es que nosotros como ciudadanos aceptamos esas cosas, y mientras no nos responsabilicemos y nosotros no estemos dispuestos a participar de una manera u otra, pacíficamente, inscribiéndose, empadronándose en los partidos políticos, contribuyendo y demandando desde adentro, o sencillamente cuando vemos estos abusos. ¿Cómo podemos mantener ese presupuesto de la nación con esos abusos que lo estamos viendo a cada rato? Casa Presidencial, ¿cómo fue criticada por el Frente cuando Casa Presidencial, y con toda la razón del mundo, cuando estaba la Casa Presidencial en manos de Arena? Señores, miren el presupuesto que tiene Casa Presidencial ahora. ¿Ya no se acuerdan? Claro. Ya no les da vergüenza. Ok, con ese ya nos vamos a quedar. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de los retos de la Asamblea que entra. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 Puntos. Ingeniero Chusí, quisiera comenzar con usted porque usted ya mencionaba algunos de los retos que va a tener esta Asamblea Legislativa. Y el doctor Zamora lo decía también. Básicamente vamos a tener que echarle un vistazo otra vez a la reforma de pensiones. Y lo siguiente es una reforma fiscal. Los países amigos nos recomendaron que teníamos que ver ingresos, egresos y modelo económico. Aquí, la derecha empresarial y política usualmente solo habla de los egresos, pero nadie quiere hablar de los ingresos. Cuando Arena sea gobierno, si es que llega a ser gobierno, probablemente se va a dar cuenta que no puede echar a todo el mundo del gobierno para reducirle lo que paga, ¿verdad? Y va a tener que ver de dónde le entra más dinero para hacer obras. Bueno, yo creo que la preocupación que ha estado en la mesa a lo largo de estos años era lo que se llama la dinámica de la deuda. La deuda del país iba subiendo año tras año a una velocidad que no habíamos visto, ni aún en la época de la crisis financiera en el 2008 vimos esa dinámica de la deuda. Esa dinámica de la deuda ahora con el nuevo PIB nos lleva a niveles del 75% del PIB de endeudamiento, y si bien la reforma de pensiones probablemente requiera algunos ajustes que todos sabemos que hay que hacer, porque la verdad es que yo lo he dicho y hay gente que no le gusta que uno lo diga, pero la edad de jubilación no es sostenible. No es que la gente no tiene derecho de jubilarse joven, todos quisiéramos que se jubilen jóvenes, pero el país no puede sostener una jubilación de las mujeres que llegan a los 55 años y que su esperanza de vida en ese momento son los 86 años, de tal manera de que han trabajado, por decir algo, para jubilarse necesitan trabajar 25 años y van a estar jubiladas 31 años. No hay lógica posible y van a haber pagado el 15% de su salario durante los 31 años. La acumulación no da para sostener una pensión durante 31 años. Los hombres que llegan a los 60 años se van a jubilar de 60 años y la esperanza de vida para el hombre que llega a los 60 años son 82 años, entonces va a haber trabajado 25 años y va a estar jubilado 22. Tampoco hay forma de hacerlo. Entonces, la parametrización de las pensiones hay que hacerla y definitivamente que tiene un costo político altísimo y no puede hacerse sin que haya el consenso de los diferentes partidos, porque ningún partido va a querer tomar los costos de modificar los parámetros. Entonces, yo no creo, como dice Rubén, que el horizonte sea tan corto de 5 años, pero definitivamente el tema va a haber que volver a abordarlo y probablemente no en 5 años, sino que en 8 o en 9 años.
algunos piensan que en 10 años. La verdad es que la reforma quedó hecha a medias, pero le dio espacio fiscal al país. Entonces se necesita, dice el Fondo Monetario, más que todo cuando estamos hablando del ajuste fiscal, lo que dice el Fondo Monetario es algo que para todos debería de ser obvio. El país necesita invertir más en salud, más en educación, más en seguridad, y debemos de frenar el gasto que ha habido en remuneraciones, donde ahora que cambió el PIB, ya con el PIB anterior, salía un indicador que encendía luces anaranjadas, casi rojas. El gasto en salarios a PIB de El Salvador es más del 9% y el promedio de gastos salarios a PIB en el resto de América Latina es el 6.4%. Entonces uno decía, bueno, realmente el presupuesto de El Salvador está cargado de gente, como decía Rubén en la Asamblea Legislativa, cargada de gente que está sentada en una silla ahí sin hacer absolutamente nada. Sí. Ahora, no es fácil despedir a toda esa gente, ni tampoco voy a decir yo que la solución es despedirlo, ni rebajar los salarios, sino que lo que se hace es que se congelan las plazas y se congela los aumentos de salarios. Y eso por el lado del gasto, y por el lado de los ingresos que se requieren para invertir en esto, que es para mí, como insisto, es obvio que si no educamos mejor a nuestros jóvenes, no se van a poder incorporar al mercado laboral, y mucho menos al mercado mundial. Entonces, si no hacemos esos gastos, vamos a seguir siendo un país que crece, como digo yo, como nadadito de perro, muy, muy despacito. Entonces, hay que también atacar el tema por el lado de los ingresos. Fondo Monetario recomienda el impuesto predial porque nadie paga impuestos por tener propiedades en este país. Y eso, en América Latina, solo El Salvador y Cuba no tienen impuesto predial. Ok, entonces hay que trabajar en los ingresos. Y la otra cosa es el IVA. Pero el IVA, políticamente, es como la reforma de pensiones. Los partidos políticos, ninguno va a hacer un incremento del IVA que el Fondo Monetario está planteando que se haga, ya no un IVA global, sino que un IVA selectivo que golpee menos a las clases populares. Es decir, que no incluya alimentos, que no incluya medicinas, pero ese tema todavía es más discutible. Ok. Ahora, doctor Lorenzana, esto me recuerda irónicamente, y lo voy a poner así un ejemplo para que la gente lo vea más claro, al aceite de hígado de bacalao, que todos sabemos que es bueno, pero es horrible. Así es. Pues claro. Lo que sucede es que mientras no tengamos... Mire, el problema mientras estemos gobernando, estos países lo estén gobernando, pensando en el voto, pensando en la reelección, estamos mal. Sencillamente nosotros tenemos que empezar a hacer un análisis. Mire, le voy a poner un ejemplo. Colombia hizo hace unos años un análisis nacional de cuáles podían ser los productos de exportación de Colombia. Llegaron a la conclusión que eran 8 los productos de exportación de Colombia y su foco de Colombia ha sido en esos 8 productos de exportación. Y usted vaya a las embajadas de Colombia y va a encontrar dentro de su personal delegado del Departamento de Comercio que están trabajando para esos 8 puntos que tienen los colombianos. ¿Cómo le ha ido a Colombia? ¿Cómo le ha ido a Colombia? ¿Cómo le está yendo bien a Colombia? ¿Cómo le ha ido a Perú? Perú hizo un pacto nacional y Perú ahora inclusive está mejor que Colombia. Pero hicieron un pacto nacional como se hizo en España y como se han hecho en otros países, y nosotros no somos capaces de poder sentarnos a ver eso. El problema de educación que tenemos. Yo soy privilegiado de haber crecido en el tiempo en que este país era el país bandera de Centroamérica, era el insigne de Centroamérica. Inclusive cometíamos la burrada en aquel entonces de burlarnos de nuestros amigos centroamericanos, porque nosotros íbamos muy para adelante con el agravante que estábamos viviendo en esos tiempos en dictadura militar. Ahora sencillamente no queremos, y la Asamblea Nacional Legislativa tiene ese reto en este momento, y tenemos que ver con qué plan llegan. Hay que hacer reformas, las reformas electorales empezaron, no se han podido terminar. Hay que hacer las reformas para poder estabilizar este gobierno, el Estado, que ya no siga creciendo como acaban de mencionarse, en el aspecto salarial.
Tiene que haber una equidad en todo esto. No puede ser. Yo no quisiera o no voy a pedir, como bien decía Mauricio, mire, que le rebajen el salario al motorista de la corte porque gana mucho más, que gana el doble de lo que gana un médico. No se trata de eso, pero se trata de que hay una equidad en los salarios y en los servicios. Los profesores, por ejemplo, la capacitación de los profesores, la orientación de la educación. Aquí hay Ministerio de Educación, sí, pero yo me puedo discutir con quien quiera de ver qué es la orientación que este Ministerio de Educación le está dando a la educación de El Salvador, sobre todo a la superior. Nosotros necesitamos una educación técnica. Aquí sencillamente se abren universidades, se aprueban carreras que en la vida van a servir para nadie, cuando aquí hay una necesidad urgente. Tuvimos darnos el lujo de tener en El Salvador a una Texas Instrument que estaba transmitiendo tecnología a El Salvador. Y como ahora Costa Rica tiene ese tipo de empresas, los tiene Costa Rica. Y nosotros no. Ok. Doctor Zamora, los retos. Mira, yo creo que hay que ir a lo fundamental. ¿Para qué sirve una asamblea legislativa? ¿Ya? Es el primer poder del Estado. Yo digo que tiene un montón de funciones que son ahí, pero muy secundarias. Sus tres funciones principales son hacer leyes, elegir a todo el nivel de segundo nivel después de los electos directamente por el pueblo, ¿verdad? Y tercero, expresar a la nación. Fíjate que el artículo central de la Asamblea es el que te dice: los diputados representan al pueblo entero y no estarán sujetos a mandato imperativo alguno. ¿Ah? Y hayan hecho reformas de que los que están por los partidos políticos que ya no pueden hacer esto, pues otro, y se olvidan de que el principal que no puede estar sujeto a mandato imperativo alguno son los diputados, es decir, ni su partido, ni el presidente, ni el Poder Judicial les puede decir, darle mandatos imperativos de cómo hacer la ley. ¿Ya? Entonces, si tomamos eso, veamos cuál es la perspectiva, cuáles son los instrumentos principales. Yo creo que tú ya señalabas el primero. Por lo general, al inicio de un periodo legislativo, 3 años en nuestro país, en otras partes son 5 años, y yo estoy porque sean 5 años, ¿verdad? Pero en fin, son 3 años ahorita. Hay el partido mayoritario, que en el sistema parlamentario suele ser el que lleva al primer ministro, ¿verdad? Pero aún así, y la reina en Inglaterra viene y echa un gran discurso para ese parlamento qué cosas son importantes, ¿ya? Que se lo ha escrito el ministro. Pero ese discurso inmediatamente pasa a una discusión interna de todas las fuerzas representadas en el Parlamento. Y allí es donde se construye la agenda legal. ¿Qué leyes vamos a dar? ¿Con qué prioridad se van a dar? ¿Bajo qué términos se va a dar? O sea, ¿nos encerramos nosotros y nos repartimos los puntos de la ley, o nos vamos con la sociedad civil a trabajar y a tratar de convencer y que ellos nos convenzan a nosotros de cosas? Ahí viene todo un tipo de labor que la Asamblea Legislativa nuestra no lo hace. Ok. Tengo que ir a la pausa, doctor. Cuando regresamos seguimos abordando esto. Bueno, sí, no. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, doctor, tenemos 1 minuto y medio para una última reflexión. Bueno, mire, yo creo que estamos frente a problemas de fondo y el país tiene que enfrentarlos tarde o temprano. ¿Qué hacer con la Asamblea? ¿Qué hacer con los partidos políticos? ¿Qué hacer con nuestra situación fiscal? ¿Qué hacer con nuestra educación? ¿Qué hacer con nuestra salud pública? Eso, ¿no? Como tú, Rafael, lo decías, no lo puede hacer ni el partido que tiene la mayoría, ni todos los de la minoría juntos. Tiene que hacerlo no solo los partidos, tiene que hacerlo la nación. Así es. Y eso implica que la gran tarea inicial para el próximo gobierno, creo yo, que es empezar por ahí. Y creo que este gobierno podría tener esa posibilidad. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que en tiempo de elecciones no se puede discutir cosas. ¿Cómo no? Hay métodos de acuerdos nacionales blindando el acuerdo de la problemática electoral. ¿Ves? Se puede, bueno, pero hoy ya pasó. Bueno, va a intentarlo el gobierno en estas últimas semanas, creo que no es posible. Además ya es un lame duck government, ya es un...
Pero el próximo gobierno va a ser ese su estreno. Ok. Es mi pregunta. Bueno, el tema de las tareas, yo diría, apremiante, y Rubén mencionaba el tema de que hay algunas posiciones que tienen que blindarse del tema electoral. A mí, que me gusta hablar de la economía, lo primero es el vencimiento de los bonos del próximo año. Eso es absurdo, que no se le dé una solución, que la nueva asamblea lo postergue, porque incluso hay un problema adicional, y es que hay un put, es decir, en septiembre el nuevo presidente va a tomar posesión el 1 de junio, y en diciembre hay que pagar 800 millones de dólares. Pero adicionalmente hay un bono del 2032 que tiene la posibilidad de que los tenedores de bonos reclamen el pago en septiembre. Es decir, si llegamos a septiembre y no ha habido un acuerdo de los partidos políticos para refinanciar el bono anterior, probablemente los tenedores de bonos no se van a sentir confortables y van a exigir su pago anticipado y van a complicar más. Y el otro tema que quiero abordar, y como estamos cortos de tiempo, es el tema de las elecciones de segundo grado. Es decir, además de reformar el reglamento interno de la Asamblea, yo creo que hay una labor que se requiere prácticamente en forma inmediata, y es crear un reglamento para las elecciones de segundo grado, que obligue a que la Asamblea Legislativa realice la elección de segundo grado en una forma seria. La percepción que tengo es que la Asamblea Legislativa no hace las elecciones de segundo grado en la forma que el país necesita que se realicen, para que los funcionarios de segundo grado desempeñen sus trabajos de acuerdo al rol que les corresponde. Y sean los mejores, ¿no? El último ejemplo, y está ahí fresco, es la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, que es penoso, viendo los temas de corrupción, el mal uso de los recursos del Estado, que nuevamente hayamos tenido una elección tan desastrosa como la que hemos visto. Ok. Doctorazo, tiene usted la última palabra. Bueno, la verdad que hay tantos temas tan importantes para la nación. Ojalá que la Asamblea Legislativa, además de que estén en el problema de cómo va a ser su junta directiva, nos den una idea de cuál es realmente, si es que tienen como cuerpo colegiado, una visión de lo que van a perseguir los primeros, por lo menos en el primer año. Porque tenemos un problema de seguridad que nos está haciendo un tremendo daño. Estamos sufriendo como país, los ingresos del país, por mucho de los esfuerzos que se hagan, ni los hermanos lejanos quieren venir a El Salvador. No queremos enfrentar que el problema de seguridad han sido completamente incapaces de manejarlo, y no hemos visto la interpelación del señor ministro de Seguridad, del director de la policía. Nos pidieron un 4%, la Asamblea les dio un 4% sobre las llamadas telefónicas internacionales, que se sabe que lo están utilizando en otros menesteres. Entonces nosotros realmente, si no tenemos un cuerpo legislativo que, como ya se mencionó antes, no haga la interpelación a los funcionarios del Ejecutivo que le corresponde, no vamos a tener respuestas absolutamente en ninguna área. Y eso de las elecciones de segundo grado, además de lo que tú mencionabas, Mauricio, de la Corte, yo menciono también el caso del fiscal. No es posible que sigamos teniendo ese tipo de actividades. Por ejemplo, en la de la Fiscalía, se nos habla, se nos pone impuestos, se pone más impuestos para la seguridad pública, sin embargo a la Fiscalía no se le aumenta un centavo de presupuesto, y es vital para que se pueda hacer la ejecución del programa de seguridad pública, si es que existe alguno. Ok, con ese ya nos vamos a caer, doctor Zamora. ¿Me permite un comercial? Doctor Lorenzana. Un comercial. Yo he escrito un ensayo de 48 páginas grandes sobre elecciones de segundo grado. Okay. El que lo quiera, que me lo pida, porque no vale un centavo contra eso. Vale mucho el contenido, pero no tiene precio monetario. Mándeme el PDF y lo discutimos luego en 8 en punto, doctor. Okay. Perfecto. Bueno, dicho esto, se quedan con mis amigos de El Gráfico TV. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.